En diciembre del 2019 hubo una serie de avistamientos ovnis en la Ciudad de México. Nos tocó hacer el análisis de uno de estos y estas son las conclusiones a las que llegamos. Primero, para hacer el análisis tuvimos que decidir si el objeto que veíamos era real o no, si era un objeto hecho por computadora. Para eso estabilizamos el video y checamos el tracking, checamos la luz, la composición y la distancia del objeto y cómo se movía. Entonces llegamos a la conclusión de que el objeto era sólido, estaba realmente en los videos. Después identificamos la forma del objeto. Cuando estaba en la parte baja, cuando lo veíamos de abajo hacia arriba, el objeto era circular y presentaba una serie de aspas alrededor, 8 aspas, las cuales giraban en contra de las manecillas del reloj. Estas aspas tenían una velocidad aproximada de 10 segundos, una revolución por 10 segundos, es decir, daba una vuelta en 10 segundos y su movimiento era constante. Después de eso, identificamos en la parte frontal, el objeto mismo tenía una forma de rombo. Entonces por abajo era circular y de frente era un rombo. Teníamos que llegar a una solución de cómo era esta estructura y cómo era el objeto, al cual llegamos a una solución en volumetría tridimensional, la cual van a poder ustedes ver. De ahí nos dimos cuenta que el objeto se desplazaba en forma lineal, aproximadamente en unos 50 o 70 kilómetros por hora. Entonces tenía ciertos movimientos, se movía de lado y de un costado y de otro, pero siempre el objeto giraba sobre su eje y se desplazaba de manera lineal. Y al final tuvimos que hacer comparaciones con otros objetos que conocíamos. Este objeto es muy similar a algunos objetos como los globos de Cantoya que sueltan. De hecho hay globos de Cantoya con esa forma. Pero la diferencia es que los globos de Cantoya tienen una perforación en la parte baja. Entonces si tú los ves de abajo hacia arriba, vas a ver esa perforación, vas a ver el mechero y el fuego que está calentando el aire adentro del globo de Cantoya. Entonces, por mi parte, descalificaríamos este objeto como un globo de Cantoya porque acaba en punta y no tiene esa perforación que tienen todos los globos de Cantoya. Si fuera un globo de helio, su movimiento sería más errático, giraría hacia todas partes y no tendría esa posición que tiene nuestro ovni que estamos analizando. Sería más errático su movimiento, siendo un globo lleno de helio. Si fuera un dron, tendría aspas que lo elevaran. Todos los drones tienen aspas, salvo uno que otro que han diseñado, que son nuevos, pero aún así tienen el espacio donde van las aspas para que el aire pase. Y este no tiene ese tipo de aditamentos para moverse. Lo que estamos viendo aquí es un objeto volador no identificado.